Mateo 28, versos 1 al 10. Y este mensaje se titula Jesús ha resucitado. Amén. Gloria al Señor. Mateo 28, versos 1 al 10. Pasado el día de reposo, que era el sábado, al amanecer del primer día de la semana, ese es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan al lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las noticias a sus discípulos. Y mientras iban a dar las noticias a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. En otras versiones dice salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor bendiga su santa palabra. Dice aquí que hubo un terremoto. De hecho, Mateo es el único que reporta este terremoto. Y esto ocurrió mientras los guardias y las mujeres estaban presentes. Parece que esto no fue antes, el terremoto no ocurrió antes, sino mientras ellos estaban ahí. Y esto es importante para mí como mujer decirlo. Estas mujeres eran seguidoras de Jesús. Y aunque muchos comentaristas, a muchas personas no les agrade, Jesús tuvo discípulas. Discípulo es toda persona que se sienta a los pies de un maestro para aprender de él. Y hubo una mujer, María, se sentó a los pies de Jesús. En otras palabras, fue una discípula de Jesucristo. Entonces, estas mujeres fueron discípulas seguidoras de Jesús desde Galilea. Habíamos hablado antes que tomaba 3 días de viaje y lo siguieron hasta Jerusalén. La Biblia, los otros evangelistas nos cuentan que habían mujeres que también viajaban con Jesús. Ellas habían puesto de su dinero para apoyar el ministerio de Jesús. Eran verdaderamente seguidoras y discípulas de Jesús. Y algunas de estas mujeres fueron testigos del sufrimiento, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Los corazones de estas personas, de estas mujeres, estaban muy adoloridos porque acababan de perder un ser amado. Pero no solo fue eso, sino que sus esperanzas del Mesías, el Hijo de Dios que ellas esperaban, se hizo pedazos con la muerte de Jesucristo. No fue una muerte común. Habíamos hablado que Jesús murió una de las muertes más humillantes, más dolorosas, más vergonzosas.
y ellas fueron testigos de todo esto. La Biblia nos dice, hubo un gran terremoto. No solamente físicamente la tierra se sacudió, sino en la vida de estas mujeres hubo un sacudón tan fuerte, porque acababan de ver 2 días antes que su Señor estaba siendo sepultado. Y ahora un ángel les dice que el que había sido crucificado está vivo. Amén. Esa noticia sacude a cualquiera, especialmente cuando ellas lo vieron morir y ser sepultado. El ángel les recordó que Jesús había dicho esto, que Él iba a resucitar. Y este ángel dice que quitó la piedra, pero no la quitó para que Jesús saliera del sepulcro. Jesús ya había salido. Este ángel abrió, quitó esa piedra para que las mujeres vean que el sepulcro estaba vacío. Y de puro gusto se sentó sobre la piedra. Y esto, las primeras palabras del ángel, no teman. Pero los guardas estaban aterrorizados, que estaban como muertos, dice. Hermanos, hermanas, mis amigos, mis amigas, este terremoto también tiene que ocurrir en tu vida. Tenemos que permitir a Dios que haga ese sacudón en nuestras vidas. Debemos de entender que Jesús no está muerto. Amén. Él ya no está en la cruz. ¿Y cómo podemos responder a este milagro? Cuando entendemos que Jesucristo resucitó para darnos esperanza a cada uno de nosotros acerca de la resurrección y de la vida eterna, tenemos que contestar, pero no de una manera tranquila, calmada. Hubo un terremoto, sacudió a estas personas. Un ángel se apareció. Cuando entendemos que Jesús mismo es la resurrección, nosotros ya no debemos de pensar de la misma manera que hemos estado pensando. Ya no podemos seguir de la misma manera viviendo nuestras vidas como que nada ha pasado. Tiene que haber un cambio grande, un cambio radical en nuestras vidas para permitir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios tiene planes importantes, pero muy pocos son los que asumen la responsabilidad de permitir que estos planes se cumplan. Hermano, hermana, yo te pido, no seamos más indiferentes al plan de Dios para nuestras vidas. Hablamos un poquito la semana anterior, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, sin hacer ningún tipo de discriminación, es que seamos pescadores de almas. Encontramos en esta escritura una fórmula que la vamos a encontrar en los últimos versículos, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sobre todo en el libro de Hechos. Dice, vengan, vean, vayan, digan. Es una fórmula. Vengan y vean, porque primero uno tiene que acercarse a Dios y conocer la verdad. En el mundo hay mucho engaño y en este tiempo mucho más que en cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Usted
Es su responsabilidad, ni siquiera la mía. Tampoco es responsabilidad de Dios. Su responsabilidad de usted es conocer la verdad y deshacerse de todo engaño en su vida. Yo no creo que ninguno de ustedes quisiera vivir con engaño. Debemos conocer la verdad. En el verso 7 dice, vayan y digan, una vez que hemos sido testigos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Una vez que usted ha conocido la verdad, cuando ha conocido a Jesucristo, usted entonces debe de hablar de Jesús a las personas que están a su alrededor. La persona más cerca de usted normalmente va a ser su pareja o su papá o su mamá o sus hermanitos tal vez. Debemos de hablar de Jesucristo y decirles la verdad acerca del Evangelio. La Biblia continúa y dice que Jesús salió al encuentro de las mujeres. ¿Dice que salió al encuentro de los discípulos? No, de las mujeres. En el Evangelio, según San Mateo, podemos entender que Jesucristo dio un lugar muy especial a las mujeres. La primera persona, según los evangelios, que recibió el anuncio acerca de Jesucristo fue una mujer, fue María. La segunda persona que afirmó la llegada de Jesucristo fue también una mujer, Elizabeth. Otra mujer en el templo, una anciana, ministraba en el templo, dice. Mujer, bendijo a nuestro Señor Jesucristo mientras era un bebé. Los momentos más importantes en la vida de Jesús fueron marcados por la presencia de mujeres. Yo no estoy diciendo esto para ofender ni hablar menos de los varones de ninguna manera. Pero nosotros no podemos afirmar ninguna doctrina que habla en contra de las mujeres basados en 2 versículos que son muy mal interpretados. Un versículo, perdónenme que no los tengo escritos, en Corintios y otro en Timoteo, que dice las mujeres tienen que callarse. Y es verdad que dice eso, pero hay que entenderlo. Porque antes de que diga que las mujeres se tienen que callar, dice, a las mujeres hay que enseñarles en su hogar. Y eso era algo inaudito en aquel tiempo. No se enseñaba a las mujeres. Y en muchas partes del mundo, hoy en día, las mujeres no están permitidas a aprender ni siquiera a leer ni escribir. Pero esa no era la idea de Dios. No era algo que Jesucristo apoyaba. Es por eso que tuvo discípulas aprendiendo a sus pies. Y ahora en el momento de su resurrección, Él va al encuentro de las mujeres con una orden. Vayan y anuncien que yo los voy a encontrar a mis discípulos en Galilea, que he resucitado. Y en esta orden, al darles esta orden, antes de que les diera la orden, la Biblia dice que estas mujeres adoraron a Jesús. Adoración. Eso no se lo merece cualquiera. Y tengamos cuidado todos nosotros a quién adoramos. Debemos de saber bien a quién adoramos. Entre los judíos solo podían adorar a Dios. Pero a las mujeres adorar a Jesucristo estaban reconociendo que Jesús es Dios. Y Jesucristo aceptó esa adoración de las mujeres. En el verso 10 dice, mis hermanos,
Es la segunda vez que Jesús se refiere a los discípulos como mis hermanos. La primera vez fue para hacerles saber que la madre, las hermanas y los hermanos de Jesús somos los que hacemos la voluntad de Dios. Increíble. Si usted hace la voluntad de Dios, usted es hermano, hermana o madre de Jesucristo. Gloria al Señor. Yo me regocijo porque yo me cuento como hermana de Jesús. Por eso lo alabo. En Marcos 16:11 dice que los discípulos no creyeron cuando las mujeres les dijeron que Jesucristo estaba vivo. Y la Biblia nos habla las cosas bien claras. Nos está dando a entender que tal vez por ser mujeres los discípulos no les quisieron creer. La Biblia no oculta este tipo de cosas. Y esa actitud de los discípulos no viene del judaísmo, no viene de la palabra de Dios, viene de las naciones paganas. Y miren lo que Jesucristo hizo. Marcos 16:14 dice que Jesucristo les llamó la atención por tener esa actitud de incredulidad. Y también les llamó la atención por la dureza de sus corazones. Mis hermanos, este domingo estamos hablando de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Resurrección quiere decir volver a la vida. Pero no es solamente como resucitar a un muerto y vive otra vez en su vida, su cuerpo normal, natural. La resurrección de Jesucristo es muy única. Jesucristo volvió a la vida por el poder de Dios. La obra del Espíritu Santo que estaba operando en él. La resurrección de Jesucristo significa que debe haber un cambio en nosotros cuando entendemos este milagro. Debemos de creer la palabra de Dios. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, aún en el libro de Mateo, Jesucristo profetizó que Él iba a resucitar. Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios se cumple. La resurrección de Jesucristo también significa que Jesucristo ha triunfado sobre la muerte. Y esa victoria sobre la muerte no solo fue para Él, sino para toda persona que pone su fe en Jesús. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿crees tú en Jesús? ¿Crees que Jesús es el Señor? Esta victoria también significa que nosotros también resucitaremos, pero no esa resurrección de un muerto volver a seguir viviendo su vida. Nuestros cuerpos van a ser transformados por la gloria y el poder de Dios. La Biblia habla de nuestros cuerpos incluso que van a ser glorificados para poder vivir por la eternidad con Dios. Ustedes no saben las cosas que yo imagino va a ser la eternidad. Una de las cosas que yo me imagino es que en la eternidad nos vamos a encontrar, vamos a compartir nuestras historias, vamos a compartir nuestro testimonio, vamos a encontrar a David, vamos a encontrar a Pablo, obviamente a nuestro Señor Jesucristo, pero en fin, son hermosos sueños, pero sé que se harán realidad porque Dios es verdadero y Él es fiel. Y estas no son cuestiones de ciencia ficción, no son cuentos de hadas. Dios ha demostrado a lo largo de la historia que Él cumple su palabra.
También la resurrección significa que Jesús está verdaderamente entre nosotros. No necesitamos irlo a buscar a un lugar especial. Él está entre nosotros. Gloria al Señor. La resurrección también es prueba, como dije hace un momento, de que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios. Gloria al Señor.